Hola, hola, bienvenido, bienvenida a mi canal. Hoy te voy a hablar de cómo estructurar esa idea que tienes en la cabeza, ese libro, esa novela, ese cuento, en qué te tienes que fijar y cómo puedes organizarlo de forma que te resulte más sencilla. Venga, vamos. Bueno, en primer lugar te quiero dar las gracias por estar aquí viendo este vídeo. Te animo, si no lo has hecho todavía, a que te suscribas al canal, a que me dejes un comentario contándome qué es eso que te ha gustado del vídeo, de los vídeos anteriores o qué te gustaría qué tema te gustaría que tratara, ¿vale? Porque mi propósito este 2023 es compartir mucho a través de aquí, de YouTube. Así que, en primer lugar, ya sabes, suscríbete. Después también te invito a que te suscribas a la newsletter. Te voy a dejar todo aquí en la descripción del vídeo, que te suscribas a mi newsletter para que recibas toda la información de cursos, lanzamientos, de libros y todas las actividades que voy proponiendo en tanto presenciales como online, ¿vale? Así que sin más, empezamos ya con el tema de la estructura. Yo creo que esto es algo que a un mogollón de gente o a la gran mayoría de mis alumnos les agobia muchísimo. Porque claro, una cosa es tener la idea y mucho de lo que nos pasa es que esa parálisis por análisis se nos afecta a ese punto de paralizarnos precisamente pues porque no hacemos más que darle vueltas de cuál será la mejor fórmula para escribir la historia que queremos. Y en realidad yo creo que, sobre todo si somos principiantes, ojo con esto, tenemos que ir a algo mucho más sencillo que es a la estructura básica para no complicarnos. Obvio que luego, a medida que cojamos tablas y tengamos más experiencia, vamos a poder probar y hacer otras cosas. Una cosa que suelo recomendar también muchísimo a mis alumnos es que a día de hoy ya poneros con un bolígrafo y un cuaderno a ver cualquier película, ya sea de acción, de lo que sea, para que esa literatura visual vaya integrándose en vosotros y vayáis descubriendo cómo contar las historias. Siempre digo que escribir es hacerse preguntas, lo repito hasta la saciedad, escribir es hacerse preguntas. Entonces ahí empezaríamos a preguntarnos, ¿quién está contando la historia? Ahora mismo, ¿cuál es el narrador? ¿Desde qué punto de la historia me lo están empezando a contar? ¿Acaba de estallar el conflicto o ya me están haciendo dar un salto en el tiempo, me llevan al futuro, al pasado, que se desarrolla cronológicamente? Esto es súper interesante que lo sepamos distinguir enseguida, tanto en las series y en las películas, como por supuesto en los libros. Yo a día de hoy disecciono los libros, pobrecitos, pero para mí es mi mejor escuela, es una forma de aprender y decir, toma ya este autor o esta autora, qué campeona, mira cómo me ha ido poniendo el caramelo delante para que yo me vaya enganchando, que al final eso es la estructura, el cómo voy a plantear esta historia como si fuera un caramelo para que sigamos como pulgarcito esas migas de pan y lleguemos al final sorprendente, revelador, o emotivo o que nos deje con una sensación de ¡ay, qué libro más guay!, ¿no? Bueno, entonces, basándonos en esa idea del planteamiento, nudo y desenlace, se dice, pero esto que se dice ya sabéis que yo soy poco ortodoxa y me fío un poco, pero bueno, más que nada para que tengamos un poco esa idea general, que el planteamiento tiene que ocupar el 25% de la historia, que el desarrollo tiene que ser el 50% y el desenlace el otro 25%, ¿vale? El cómputo global de nuestra novela, nuestro libro, es el 100%, entonces 25, 50 y 25. Obviamente la idea es que la estructura esté equilibrada, no nos podemos alargar muchísimo en el planteamiento y luego el desarrollo que sea como rapidito y sobre todo el desenlace horrible de que te lo ponen en 2 páginas, ya te han contado qué ha pasado en todo y tú te quedas como diciendo, ¿cómo? ¿Ya se ha terminado el libro? Seguro que os ha pasado en cantidad de libros que el autor o la autora resuelve súper rápido y tú te quedas como con la sensación de ¿qué ha pasado aquí? Bien, entonces para evitar esa sensación lo que vamos a tener en cuenta son esos porcentajes, ¿vale? Pero tampoco nos vamos a obsesionar, no vamos a escribir 25 páginas
de planteamiento, vamos a escribir 50 de desarrollo y en la 51 ya directamente nos vamos a meter con el desenlace, no tenemos que ser tan cuadriculados, ¿vale? Vamos a fluir mucho más y a dejar que la historia pues se vaya escribiendo también un poco en función de lo que te piden los propios personajes. Entonces, bueno, en el planteamiento es donde se introduce el incidente detonador, el suceso que va a cambiar todo. Es ahí cuando presentamos, ¿no? Presentamos al protagonista, presentamos el lugar donde suceden los hechos y damos una idea general sobre de qué va la historia, ¿vale? Si es una historia que va sobre la infancia, sobre el amor, si es una historia de suspense, si es un robo, si, bueno, ese es el plan que tiene el planteamiento, el que quien nos lee ya se imagine en las primeras páginas y se haga una idea de qué va a ir la historia y dónde sucede, quién es el protagonista, etcétera, etcétera. Entonces mucha gente me pregunta aquí, pero ¿cuántos datos tengo que dar sobre el protagonista? ¿O cuánto tengo que hablar sobre el lugar? Bueno, yo ahí siempre creo que tiene que ir en función de lo que tú sientas, que no te tienes que alargar con descripciones eternas porque creas que eso va a hacer que tu libro sea mejor. Describe si sientes que es necesario describir y si es una información que al lector o a la lectora le va a servir para ubicarse y situarse mejor en la novela. Pero si no, yo soy la reina del minimalismo y de las que apuesto por decir, bueno, cuanto menos, mejor, porque así vamos a dejar que el lector se imagine en su cabecita lo que está pasando, ¿vale? Y dónde está sucediendo y cómo es el protagonista. Si le decimos todo, absolutamente todo, hay un momento en el que no conseguimos empatizar porque precisamente no nos dejan imaginar, no nos dejan entrar en la historia. Nos la están dando demasiado mascada y esa papilla no nos va. Entonces, bueno, el planteamiento, ese primer 25%, tiene que ser la presentación del prota, la introducción del conflicto, el incidente detonador, ¿vale? Y el suceso que va a cambiar todo. Presentamos el lugar, el protagonista, con un par de datos y continuamos. Llegamos al desarrollo, es el 50%, ¿vale? Aquí va la chicha. Para los que sois latinoamericanos os voy a decir que la chicha es la sustancia, ¿vale? La chicha en España es la carne, ¿no? Y el meollo del asunto. Entonces, ayer justo en una clase un alumno colombiano me dijo que no entendía la chicha, así que aquí os lo explico para todos los que sois latinos y me veis desde el otro lado del charco. Besos en primer lugar y después eso, la sustancia, ¿vale? En el desarrollo va la sustancia. Entonces aquí conocemos más al personaje, vemos cómo se enfrenta al conflicto y a su vez el conflicto se desarrolla y presenta más obstáculos al protagonista. Venga, vamos a volver a esas películas de acción que os he hablado al principio. En esas películas veis que supongamos que estamos en un robo, parece que le van a detener, pero no le detienen, entonces cuando se está escapando resulta que se ha olvidado de no sé qué, ahí tenemos uno de los giros, lo que se llama en literatura plot twist, que son los giros, pero que a mí me gusta llamarlos directamente giros porque es mucho más fácil de comprender, ¿vale? Y estos giros tienen que sucederse durante la historia varias veces precisamente para mantener esa tensión narrativa, ¿vale? Si el protagonista quiere robar un banco, lo roba, se fuga, nadie intenta detenerle y llega a las Islas Maldivas y se toma un mojito allí sin ningún tipo de problema entre medio, pues la verdad que nos quedaríamos con esta cara diciendo, vale, qué historia más interesante. Nos hacen falta giros, nos hace falta esa emoción de ahora puede, ahora no puede, ahora tiene ese antagonista que se lo pone difícil, ahora tiene a esa novia que le deja o a esa mujer que aparece y le roba parte del botín o ahora tiene... Esto es que se puede alargar tanto como tu imaginación te dé, ¿vale? Como vuestra imaginación os dé. Entonces, el desarrollo es donde vamos a permitir también que nuestros personajes secundarios cobren más importancia. Vamos a utilizar ahí también las subtramas, si es que las hay. Es decir, estamos hablando de un robo, pero igual también hay una historia de amor detrás. Eso sería una subtrama. Entonces, vamos a ver cómo la vamos planteando, ¿vale? Para que
para que así el lector se vaya enganchando a la historia. Esto sería en cuanto al desarrollo general, ¿vale? Quien nos está leyendo ahora mismo ya en la mitad del libro tiene que saber perfectamente de lo que le estás hablando, porque es verdad y os vuelvo a llevar y os voy a llevar siempre, siempre, siempre a esa parte en la que os colocáis como lectores y con vuestra experiencia lectora decís, es verdad, a mí esto me ha pasado en un libro, que iba por la mitad del libro y todavía no tenía ni puñetera idea de lo que me iban a contar o por dónde podía salir el protagonista. Pues en algunos momentos, en algunos libros, ese efecto es genial porque es precisamente lo que el autor busca, pero otras veces eso denota un error gigantesco a la hora de plantear una historia, ¿no? Si el lector no sabe lo que le estás contando, pues es que en cualquier momento hace Agur Benur, cierra el libro y dice a otra cosa, mariposa. No os he hablado de la promesa, pero la promesa va en el planteamiento. Esto que le hemos dicho al lector de este libro va a ir de suspense, va a tratar de la infancia, va a suceder en plena guerra civil o va a suceder en una distopía en el año 2527, eso que ya le hemos dicho al lector y que el lector ya ha integrado diciendo, ah, vale, este libro va de tal, tiene que quedar muy claro en el planteamiento. Porque de repente tú no puedes estar hablando de la guerra civil, estar hablando de ese robo que se comete en ese momento y de repente en un capítulo determinado meter un marcianito porque te apetece. ¿Qué sentido tiene? Todo lo que hacemos dentro de una historia tiene que tener un sentido, tiene que tener un para qué. Este personaje lo utilizo porque me sirve para trabajar este tema. Este conflicto que utilizo aquí me sirve para provocar este giro y que el protagonista pueda mostrar estas otras cualidades. Este otro movimiento me sirve para X, ¿vale? Entonces, una cosa es escribir todo lo que se nos ocurra, pero luego hay que tener muy en cuenta que todo eso que estamos escribiendo realmente tiene que tener un para qué. ¿Vale? Porque si no, ahí hay que meter tijera y empezar a cortar, cortar, cortar. Y cuando somos amateurs, una de las cosas que también más he comprobado en todas las clases, los cursos y todo, es que nos cuesta mucho desapegarnos de lo que hemos escrito, nos cuesta pegar el tijeretazo y decir, fuera, esto no me sirve. Es como que le damos mucha validez a todo y yo creo que a medida que vayáis escribiendo os daréis cuenta de que cada vez vais a borrar más y vais a sintetizar más y vais a decir esto a la papelera, fuera, no me sirve, esto a la mierda. Venga, vamos allá. Llegamos al desenlace. Entonces, el desenlace es esa parte, ese último 25%, a rasgos generales, ¿vale? Que une de forma tangible todos los puntos. De forma tangible, no, de forma lógica, que me equivoco, ¿vale? Entonces, sí que es cierto que aquí necesitamos lo que os decía, que no cerremos la historia en una página y digamos, y fueron felices y comieron perdices. No, no. Cuéntame, todas esas subtramas que hemos abierto, vamos a cerrarlas. Ayer ponía un ejemplo que quiero hoy compartir con vosotros también, lo ponía en las clases que comparto mensualmente con mis alumnos del curso Escribiendo con Itchy. Os voy a dejar aquí el enlace porque este es un curso maravilloso que tengo sobre escritura y en el que todos los meses imparto una clase en directo con todas las personas inscritas, ¿vale? El curso incluye un cuaderno de trabajo, vídeos cortitos, pero muy interesantes, muy concretos y sobre todo esa posibilidad de estar conmigo constantemente en contacto para solventar dudas, ¿vale? Entonces, bueno, ayer en la clase que impartí con ellos hablaba de que para mí un libro es ese florecer, ¿no? Ese asoma el capullo, florece, florece, florece y en el desenlace cerramos todo. ¿Vale? No dejamos nada abierto, incluso si queremos que el final sea abierto, tiene que tener una lógica que ese final sea abierto y que todo lo que hemos mencionado durante la historia, todas esas relaciones, eso que ha comentado un personaje en un momento dado, imagínate que un personaje ha comentado en un momento junto con el protagonista que se va a divorciar. Y luego termina la historia, pero tú no has vuelto a hablar de ese tema. Yo como lector digo, ¿y para qué me cuenta esto? ¿Y qué ha pasado con él? ¿Se divorcia? ¿No se divorcia? ¿Qué ha pasado? Es lo que os venía diciendo ahora, que todo aquello que mencionemos y todo aquello que escribamos tiene que tener un para qué. Yo digo que se divorcia, pues para que mi personaje piense X o haga Y.
Por tanto, al final, en el desenlace, voy a tratar ese tema y digo, Jorge no se divorció, le dio otra oportunidad, por ejemplo, ¿vale? Y de esa forma conseguimos esa presentación de la historia, ese planteamiento, conseguimos ese desarrollo contando todas esas ideas que tenemos y haciendo que nuestros personajes dialoguen un montón. Os haré otro vídeo sobre los diálogos. Y finalmente cerramos. Y de esa forma estaríamos creando lo que es una estructura básica para cualquier proyecto y que yo creo que os puede servir muchísimo. O sea que al final nos comemos mucho el tarro pensando a ver cuál va a ser la estructura perfecta, pero yo creo que tampoco tenemos que analizarlo tanto precisamente por lo que os he dicho, ¿vale? Por el tema de que ese run run nos lleva finalmente a que entremos en la parálisis por análisis. También existen estructuras circulares que son, y os llevo otra vez a que penséis en libros, películas, en todo aquello que hayáis visto, que son historias que empiezan y terminan, o sea, mejor dicho, perdón, que terminan allá donde comenzaron, ¿vale? Existe también esa forma de presentar una historia a media res, que se llama, que es a mitad del texto, o sea, a mitad del conflicto, y entonces ahí eso te permite ir hacia adelante y hacia atrás. Yo siempre suelo dibujar una línea cronológica, ¿vale? Aquí tenéis una línea invisible, vale, pues en esta línea aquí pongo desde el momento en el que todo lo que yo sé de la historia y todo lo que yo voy a contar abarca desde este punto a este otro punto. Perfecto. Pues para mí esta es mi base de escritura. Y a partir de aquí yo digo, vale, estos son los hitos, ¿no? Aquí conoce a la chica, aquí roba, aquí se separan, aquí se reencuentran, aquí muere. ¿Vale? Esos son mis hitos, mis giros. Entonces, a partir de esos hitos, yo lo que voy a hacer es decir, vale, ¿desde dónde quiero contar la historia? Desde aquí, desde aquí, desde aquí. Y así voy a ir estructurando. Yo siempre trabajo con post-it. Voy a ir estructurando, vale, aquí capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. No es necesario que la estructura siempre lleve capítulos, pero a la hora de escribirla sí está bien que vosotros tengáis como ese mapa mental que os va a ayudar a organizar mejor el trabajo de escritura. Luego también están esas novelas que empiezan por el final y que van en esta línea de tiempo, pues si este es el final, que van al revés, ¿no? Y que te van a explicar lo que sucedió. Y esto es el juego que hay. Luego ya sabéis que lo importante dentro de las historias es el quién las cuenta y el cómo se cuentan. Entonces, esto es lo que a grandes rasgos yo os quería hablar sobre la estructura y lo que espero que os sirva. Al hilo de esto os contaré que ayer uno de mis alumnos me preguntó sobre la estructura de mis novelas y digo, hostia, perdón. Digo, si esto yo no lo había contado todavía. Entonces, os voy a hablar de mis novelas, a las que os aprovecho también para deciros que las leáis, que las compréis y que bueno, que las tenéis aquí en la web, en itziarsistiaga.com. Y que también, si las queréis leer en ebook, están a vuestra disposición en Amazon, tanto en papel como en digital, ¿vale? En KDP. Bueno, El veto es mi primera novela, la autopubliqué en 2012. En esta novela cuento la historia de una mujer, Lucía, y de su abuela, Lucía. Cuento la historia de las dos Lucías, pero las dos historias las cuento en épocas distintas, por tanto hay dos líneas de tiempo distintas, ¿vale? Porque la abuela vamos a contar su historia en pasado y Lucía, la protagonista, va a ser cronológicamente desde el momento en el que su pareja, su jefe, su amante le dice que no es feliz con ella. Entonces rompen y Lucía decide ir a visitar a su abuela al pueblo, que bueno, su abuela está convaleciente y Lucía lleva sin verla 15 años, entonces bueno, en ese recuperar esa relación, los últimos días de la abuela se convierten también en esa forma que tiene Lucía de ir y volver al pasado para descubrir secretos de familia y bueno, me gustó esta estructura de que en un capítulo hablo de Lucía joven y en otro de Lucía vieja, basándome en los libros de Noah Gordon, salvando todas las distancias, por supuesto. Noah Gordon, si lo habéis leído, tanto en Chamán, El médico, La doctora Cool, El último judío, para mí es un mago de las palabras, era. Y me gustaba mucho precisamente
porque todos los capítulos los terminaba con una gran frase final que te hacía querer seguir leyendo. Y en el siguiente capítulo, pum, te contaba otra historia. Entonces te enganchabas a esa historia otra vez y pum, otra vez esa última frase final te daba ganas de seguir leyendo y en ese tercer capítulo volvía a la primera historia. Y así sucesivamente, hasta que finalmente las dos confluían. Vale, pues yo, mejor o peor, intenté hacer esto en esta novela, en El Veto, ¿vale? Así que si queréis probar, pues esta es una buena forma de tener la estructura. En el caso de Lejos en mí, que es mi segunda novela, y mi novela homenaje a mi amigo Sergio, que falleció muy prontito. Bueno, pues en esta novela, por ejemplo, la línea de tiempo es cronológicamente hacia adelante, ¿vale? No hay ahí variación y lo que sí hago es lo mismo que en El Veto, utilizar un capítulo para hablar de un personaje y otro del otro. Lo que pasa que el punto de vista, el punto de partida es el mismo y la línea de tiempo es la misma. Ambas van hacia adelante, lo que pasa que hay veces que el narrador, el objetivo se pone aquí y otras veces se pone aquí. Finalmente confluyen, ¿vale? Esa es la idea. Y mi última novela, hasta la fecha, Maldito Gorri, esta novela de aventuras, la biografía novelada de Agustín Galavide, que autopubliqué en 2020, el año de la pandemia fue 2020, ¿no? 2020. Bien, pues, y que es un librazo y que os lo recomiendo muy, 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 muy mucho. Esta sí que tiene una estructura que podría decirse que es circular. Empieza de una forma y termina precisamente en ese mismo punto de arranque. Pero entre tanto ha habido varias partes en las que he recurrido al diario, al formato diario para contar la parte de la vida de uno de los personajes y en otro, a partir de el momento en el que el protagonista descubre que su padre ha fallecido cuando él llevaba buscándolo muchísimos años, a partir de ahí él hace como un recorrido por su vida pero volviendo al pasado, ¿vale? Hace un viaje al pasado hasta la actualidad y entonces en ese punto final de la actualidad llega al comienzo de la novela. Fijaros lo que os decía de la promesa y creo que este ejemplo va a ser estupendo. Una vez yo terminé de escribir el libro, tuve como la sensación de que entrar directamente con el diario del padre de Agustín iba a ser como muy directo y entonces valoré que quizá si metía un capítulo corto de apenas unas líneas que ubicara la idea general de la novela, podía ayudar a que el lector enseguida supiera, ¡pum!, dónde estamos. Entonces, decidme, a ver si no creéis, fijaros, ¿vale? Si veis estas líneas, ¿vale? Estas líneas de aquí tienen que ver con el Morse, es alfabeto Morse, porque el protagonista, Agustín, o Gorri, ¿vale? Nuestro maldito Gorri es uno de los últimos telegrafistas de la Marina Mercante. Entonces aquí, a nivel de diseño, mi amigo Íñigo Coello y yo quisimos hacer ese guiño, ¿no?, a un oficio que ya se ha extinguido. Entonces aquí, fijaros que apenas son 7 líneas y digo, uno nunca sabe en qué momento encajarán las piezas de su puzzle vital, ni siquiera si lo harán, pero no por ello pierde la esperanza. Mi vida, la que yo pensaba que era interesante por las aventuras que viví, ha resultado ser aún más compleja por todas las historias paralelas que acontecieron a pesar de mí. Terminé este libro en 2019, 4 años después de recibir una noticia que me cambió por completo. Soy hombre de palabra y acción como he reflejado en estas páginas, así que aquí estoy. Supongo que debo comenzar este relato por el principio, por el día en que mi tranquilidad se truncó, que fue al mismo tiempo el día que supe que mi padre había fallecido solo en una residencia de ancianos de París. Llevaba 61 años buscándolo. ¡Chan, chan! Aquí ahora tenéis ganas de saber más. Bien, pues la idea precisamente es esa. Fijaos esa última frase final, ¿vale? Llevaba 61 años buscándolo. Este dato lo podía haber dado en otro momento, pero no, yo lo que quiero es el efecto, el que consiga que el lector diga, ¡hostia, qué pasada! Al mismo tiempo estoy ubicando en el tiempo la historia y estoy presentando a mi personaje como a grandes rasgos, ¿vale? Es un hombre que ya es de edad avanzada y que acaba de descubrir una noticia, acaba de descubrir algo impensable para él, ¿no?
Ante esa premisa, la curiosidad se despierta en quienes estamos leyendo y arrancamos, ¿vale? Si además el texto está bien escrito, vais a conseguir que os lean así, 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 así. Dicho esto, os vuelvo a animar a que me dejéis en comentarios lo que os haya parecido este vídeo, si tenéis alguna duda, a que os suscribáis, no sé dónde es, y a que vengáis a visitarme a itziarsistiaga.com. También, que compréis mis libros y que dentro de poquito, además lo anuncio aquí en primicia, dentro de poquito estará también a disposición de todo el mundo mi primer libro sobre escritura. Estoy en pleno proceso de maquetación y feliz, feliz, feliz porque este libro responde a una petición popular que es la de por favor Itziar, escribe un libro sobre escritura. Así que bueno, ya está y deseo que os pueda ayudar muchísimo, muchísimo, tanto como mis vídeos y mis clases. Veniros a los cursos que imparto, tanto presenciales como online, tenéis toda la información aquí y poquito más. Que si os ha gustado el vídeo me lo hagáis saber. Gracias de todo corazón. Besos, que tengáis un gran día. Chao.